Bendito el nombre del Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más, le damos la bienvenida a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hachén, donde vamos a estar meditando en este tiempo en la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a esta meditación de la palabra. Como hemos venido hablando, hemos venido meditando en la palabra del Señor, en el libro de Bereshit o libro de Génesis. Hemos venido hablando de los héroes de la fe, hemos venido de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, hemos venido desde Enoc hasta hemos llegado ahorita a la vida de José. La vida de José, estamos meditando en la vida de José. Hemos dicho que Joseph o José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir meditando, vamos a ir hablando. Espero que todos ustedes nos estén acompañando, que nuestra señal sea una señal que salga con fidelidad. Bendito el nombre del Señor. Vamos a estar entonces meditando en el libro de en el libro de Bereshit, la vida de José, en el capítulo, gloria a Dios, 41, capítulo 41, versículo 49 al 57. Capítulo 41 de Bereshit o libro de Génesis hasta el versículo 49 al 57. Y el título de esta meditación es Lo hizo por nosotros. Lo hizo por nosotros. Y vamos a ir meditando poco a poco, gloria a Dios, en este capítulo, estos textos bíblicos. Y vamos a ir como de costumbre, vamos a ir desglosando, vamos a ir analizando, meditando esta palabra. Recuerda que el Señor nos dice claramente en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, un texto bíblico que no debemos olvidar en ningún momento es: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito el nombre del Señor. Y como lo dice el Señor Jesús, Rebemelech, Adonai Yahshua Mashiach, allí en el capítulo 5, versículo 39 del Evangelio de Juan, de Yohanan, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De tal manera que hoy vamos a estar entonces meditando en las escrituras, en la palabra del Señor, lo que dice aquí el libro de Génesis o libro de Bereshit, capítulo 41, versículo al 47. Decimos que el texto o el título de esta meditación es Lo hizo por nosotros. Gloria a Dios. Y el primer punto que vamos a tocar en este momento, gloria, bendito sea el nombre del Señor, es en Hamashiach. En Hamashiach tenemos abundancia. Escucha esto: en Hamashiach, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos abundancia. Versículo 49, gloria a Dios. De ahí de Génesis sobre el 41 dice la siguiente manera: recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Mira, esto es interesante. Recuerda que nosotros hemos venido mirando la vida de José, cómo José fue vendido por envidia por sus hermanos, fue llevado a Egipto, estuvo en la casa de Potifar, fue a la cárcel. Allí él reveló los sueños del copero, del panadero, y hasta el momento que él llega a la presencia de Faraón, rey de Egipto, y allí él le revela lo que el Señor iba a hacer sobre la faz de la tierra, que iba a mandar 7 años de abundancia y 7 años de escasez. De tal manera que José le dice a Faraón: yo te recomiendo que pongas una persona prudente, sabia, que gobierne los asuntos de Faraón, y que
haga cumplir todo esto. Y entonces Faraón dice, ¿quién como él? ¿Quién como José? ¿Quién? Y hablábamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién como él? ¿Encontraremos a otra persona como Cristo, como Hamashiach? ¿Encontraremos a alguien que nos pueda redimir de la muerte, del pecado, en que estábamos? Ninguno. Acuérdate que aquí encontramos también un pueblo que, a pesar de que iba a tener abundancia, estaba también sentenciado a muerte. ¿Por qué? Porque después de la abundancia iban a venir 7 años de escasez, y que sería tal la escasez que la abundancia se echaría de menos, no se recordaría por la hambruna que habría sobre la faz de la tierra. E interesantemente, bendito sea el nombre del Señor, es que el Señor le da sabiduría a José. Este José, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, el que nos redime, el que nos compra, el que nos bendice y el que nos da abundantemente. Viene el momento en que Egipto empieza a producir tanto trigo, tanta comida, tantos cereales, que ya se habían abierto los graneros, y allí empiezan a depositar toda esta semilla, todo este trigo para guardarlo. Y dice la palabra del Señor que recogió José trigo como arena del mar. O sea, era incontable, no se podía contar. Era tanta la abundancia que había venido sobre la tierra de Misraín, sobre la tierra de Egipto, que el pueblo no se podía contar. Y empieza a tomar José no todo, sino una quinta parte de la producción de Egipto. De tal manera que era tanta la abundancia que solamente empieza a recolectar un poco. Y esto nos habla cómo nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yahshua Hamashiach, nos da abundantemente. En Él tenemos abundancia. Era en José era que el pueblo de Egipto y el mundo alrededor iba a tener abundancia. Si José no hubiera revelado la visión, el sueño de Faraón, posiblemente hubiera podido venir estos 7 años de abundancia, lo hubieran desperdiciado la gloria de Dios, y después hubieran tenido que pasar el hambre más impresionante. Pero Dios dice que Él no hace nada sin habérselo avisado antes a través de los navín, a través de los profetas. Los profetas son quienes nos traen el mensaje de la palabra de Elohim. Ahora, ¿quiénes son los profetas? ¿O cuál es la palabra profética? Yo creo que tengamos muy claro en esto, porque nosotros ahorita hay mucha gente que se levantan, que se dicen profetas de Dios. Pero la palabra profética, a la cual hacemos bien nosotros en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, se llama la Santa Biblia, la palabra de Dios, la de Bar de Hashem, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Bereshit hasta Gisgaluz. Esa es la palabra profética, no hay otra. Cualquier profecía que se dé hoy por hoy, en estos tiempos actuales, tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Si no está sujeta a la palabra de Dios, son simplemente sueños de hombres, son visiones humanas y que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por eso nosotros, el Señor dice que aquel profeta que hable la palabra de Dios, que hable la palabra de Dios, que cuente lo que la palabra del Señor dice. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, hablando palabra profética. Aquí nos habla esta palabra profética de la abundancia que tenemos en Hamashiach. El primer punto, Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Escucha esto, dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en la quejila, en la iglesia de Cristo, en la quejila de Hamashiach, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice aquí, interesante, dice, y a aquel.
¿Quién es aquel? Es nuestro Elohim, es nuestro Dios, es nuestro Señor, que es poderoso. Que es poderoso, escucha esto, es poderoso para hacer todas las cosas. Él hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Nosotros podemos pedir, decirle al Señor que nos bendiga, que nos dé de su abundancia, que nos dé de su bendición. Él dice, probadme ahora en esto, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hay un dicho de judío que dice que la Pernasá rinde el doble con la verajá, que el sustento diario, el sustento que Dios nos da a nosotros con la bendición de Dios rinde el doble. ¿Por qué? Porque nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mira, esto es poderoso. De lo que pedimos o entendemos. ¿Cómo? ¿Según qué? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder que nosotros tenemos? ¿Tenemos nosotros algún poder sobrenatural en nosotros mismos? No, el poder que actúa en nosotros no es nuestro. Es un poder que viene directamente de la presencia de Elohim, directamente de la presencia de Dios. Ese poder que actúa en nosotros se llama el poder del Espíritu Santo o la Ruach HaKodesh. Esa Ruach HaKodesh que viene sobre nosotros, que el Señor prometió que nos daría. Acuérdate de Hechos o Jeburot 1:8 cuando dice: y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Nosotros hemos hablado de que somos testigos de la palabra de Dios, somos testigos del poder de Dios. Hay un cántico muy antiguo que dice: yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Ese es un cántico. Y ese es el poder que Dios nos da a nosotros a través de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Ese poder actúa ¿en quién? En nosotros. Ese poder actúa en el creyente. No actúa en cualquier persona. Ese poder actúa en el creyente, no en el más creyente, no en el más santo, no en el que flota en el aire, no en el super espiritual. Ese poder actúa en todo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Es en Él. Es en esa persona. No importa, mi amado hermano, mi amada hermana, no importa cuánto tiempo lleves tú siguiendo los pasos de Yahshua, los pasos de Jesucristo. No importa cuánto tiempo hace que le entregaste tu vida a Él y lo recibiste en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Puede ser que en este momento alguna persona acaba de entregarle su vida al Señor, le ha dicho: Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida, haz de mí una nueva criatura. En ese mismo momento en que nosotros hicimos esa oración de fe, cuando lo recibimos, cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón a Hamashiach, a nuestro Señor Jesucristo, en ese mismo momento, el Señor envió sobre nosotros el poder de la Ruach HaKodesh, el poder del Espíritu Santo. E inmediatamente que tenemos ese poder, empezamos a dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida.
Por ejemplo, el endemoniado gadareno era un hombre que estaba poseído de una multitud de demonios, de tal manera que nadie lo podía tener atado. Él andaba desnudo entre los sepulcros. Era una persona que había perdido toda la razón, no tenía dominio sobre su propio cuerpo, no tenía dominio sobre su alma, pero él quería y anhelaba ser liberado. Y una vez que viene el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Rey, Melech Adonai Yeshua Mashiach, viene y le da libertad, él empieza a dar testimonio, de tal manera que el Señor dice: ve y di a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Elohim contigo, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y este hombre se fue predicando cuán grandes cosas había hecho Jesús, Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach, con él, cómo lo había dado libertad, cómo le había hecho verdaderamente libre. Ese poder actúa en nosotros de tal manera que empezamos a dar testimonio y Él nos da abundantemente. Mire, sobreabundantemente. No necesitas estar todo el tiempo pidiéndole al Señor que te dé abundancia, que te sostenga. Él nos da. Y el Señor dice que al que le dio mucho, no le sobró, y al que le dio menos o al que le dio poco, no le hizo falta, porque eso se sobreabundó, nos dio mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Como creyentes en Hamashiach, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, debemos entender que Él es nuestro proveedor, que Él es quien nos da abundantemente, que Él no nos dejará ni nos desamparará. Dice: a Él, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. A Él sea la gloria en la Kehila, en Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach. Por cuanto, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aun cuando esto termine, cuando nosotros partamos de aquí, de este mundo, como peregrinos extranjeros, vayamos a la presencia del Señor, cuando esta tierra fenezca, cuando lo visible desaparezca y solamente quede lo invisible, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí encontramos, número 1, que en Hamashiach tenemos abundancia por el poder que opera en nosotros. Acuérdate de esto: en nosotros, en ti y en mí. No por lo bueno que seamos, sino por lo que Cristo hizo en nuestras vidas, por lo que Hamashiach hizo en nuestro corazón. Ahora tú eres hijo de Dios. Ahora el Señor te bendice y ahora el Señor te da abundantemente, mucho más abundante de lo que pides o entiendes. De esa manera encontramos que en Hamashiach, que en Cristo, tenemos abundancia. Número 2, somos un solo pueblo. Un solo pueblo. Es interesante. Gloria a Dios. En Hamashiach, Él lo hizo por nosotros. Somos un solo pueblo. Mira lo que dice aquí: y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Acuérdate que Asenat le fue dada a José como esposa. Se le dio como esposa y ella le dio 2 hijos. Interesante, 2 hijos antes de que viniera el primer año de hambre. Es interesante, gloria a Dios. Permítame un momento, voy a traer mi Biblia Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Es interesante que estos 2 hijos que Dios le dio a José, son 2 hijos dice Jacob. Jacob, cuando bendice a José, me voy a adelantar un poquito, a José, allí en el capítulo 48 del libro de Bereshit, 48, versículo 20 dice: y los bendijo aquel día diciendo, que con vuestro nombre se bendiga en Israel y se diga: hágate Dios, hágate Elohim como a Efraín y como a Manasés. Quiero tomar un poquito, hacer un paréntesis de esto, que es interesante que el pueblo de Israel, cuando bendice
a sus hijos, no los bendice en el nombre de Israel, no los bendice en el nombre de Jacob, los bendice en el nombre de Efraín y de Manasés. Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el pueblo de Israel bendice así como dijo Jacob a sus hijos cuando le dice hágate Dios como a Efraín y a Manasés? Porque es el único, son los únicos descendientes de Jacob que son tomados como hijos y no como nietos, que no riñeron entre sí, nunca pelearon entre sí, fueron uno solo. Y es interesante aquí el Señor, aquí le da dos hijos el Señor a José y aquí hablamos de que esto nos habla de que somos un solo pueblo. Eran dos hijos, pero un solo pueblo. Dos hijos, un solo pueblo. En estos dos hijos llamados Efraín y Manasés está representado el pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo. El pueblo de Israel y la quejila de Hamashiach. Y es interesante que de acuerdo a la, ¿cómo llamaríamos esto? A la cronología, primero es el pueblo de Israel. Primero es el pueblo de Israel y después la iglesia. Primero el pueblo y después la quejila. Y, o sea que el pueblo de Israel es mayor que la iglesia del Señor, que la quejila. Aparentemente, o sea, es mayor, es el primogénito. El pueblo de Israel es el primogénito y nosotros somos los segundos hijos de aquí en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que él siendo el primogénito debería recibir la bendición Israel como primogénito. Pero viene algo interesante cuando Jacob bendice a los hijos de José, bendice primero a Efraín. Efraín fue puesto a la mano izquierda de Jacob y Manasés a la mano derecha, para que de esa manera Jacob bendijera primero a Manasés, que era el hijo mayor, y después a Efraín. ¿Qué hace Jacob? Jacob ya estaba viejo. Jacob ya estaba un poco viejo y todo, no veía muy bien. Y cuando le ponen los dos hijos de José frente a él, él hace este gesto. Cruza los brazos y pone su mano izquierda sobre Manasés y su mano derecha sobre Efraín. Esto disgustó a José en un momento y le dijo: no, padre mío, no, pon tu mano derecha sobre Manasés, él es el primogénito. Y Jacob le dijo: yo lo sé, hijo mío, yo lo sé, pero bendijo a Efraín, al segundo, lo puso por encima del primero, no porque nosotros seamos mejores que Israel, sino porque hay una diferencia. Israel fue escogido por la promesa que Dios le hizo a Abraham, mas nosotros somos escogidos por gracia, por misericordia, de tal manera que fuimos comprados a precio de sangre preciosa vertida en la cruz del Gólgota, una sangre preciosa que el Señor vertió y fuimos comprados. Y ese pueblo de Israel también fue comprado, aquel que se lavó en la sangre de Hamashiach, el que se lavó en la sangre de Cristo fue comprado y fue hecho parte de la quejila, de la iglesia de Cristo, y haciendo de los dos un solo pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16 dice de la siguiente manera: porque Él, Hamashiach, es nuestra paz, es nuestra shalom, que de ambos pueblos hizo uno, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, escucha bien esto es poderoso, aboliendo en su carne las enemistades. La Torá de los misbot, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos, no a uno. No solamente a los gentiles, al pueblo de Israel lo tuvo que reconciliar mediante la cruz. Sin la cruz no hubiera podido haber reconciliado a Israel, ni haber reconciliado a los gentiles. Y mediante la cruz reconciliar con Elohim, con Dios, a ambos en un solo cuerpo, el cuerpo de Hamashiach, el cuerpo de Cristo, matando en ella las enemistades. Es interesante, el pueblo de Israel tenía enemistad con los gentiles con el pueblo de Israel, y ahora viene Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, muere en la cruz del Calvario, entrega su sangre, derrama su sangre, entrega su cuerpo, y en su carne abole en su carne las enemistades. Ya no somos enemigos, sino somos un solo pueblo. Él derribó la pared intermedia de separación. Allí en el Hamikdash, en el templo, había una pared intermedia que dividía a los judíos descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de los que se habían hecho judíos por fe. O sea que los gentiles que se volvían judíos podían ir al templo, pero había una pared intermedia de separación, no podían juntarse. Y esto es lo que hace el Señor, derriba esa pared y hace los dos pueblos uno solo. Allí, en esos dos hijos de José, en esos dos hijos de José, encontramos que son un solo pueblo. Es el pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo, la Kehila de Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach, en uno solo. Somos un solo pueblo, ya no somos dos. Un solo cuerpo. ¿En quién? En Hamashiach, en Cristo. Es en Cristo que somos hechos un solo pueblo, de tal manera que la iglesia primitiva nace en el pueblo de Israel, nace desde el pueblo judío, eran judíos la iglesia primitiva, y luego se funde con los gentiles siendo un solo pueblo. Él hace de los dos pueblos uno solo. El tercer punto, olvidando lo que queda atrás. Nosotros, que una vez que hemos sido redimidos por la sangre de Hamashiach, tenemos que olvidar nuestro pasado, tenemos que olvidar lo que quedó atrás, tenemos que olvidar nuestro trabajo, tenemos que olvidar todo lo que padecimos, lo que sufrimos en el mundo, lo que vivimos en el mundo, porque ahora ya somos hechas nuevas criaturas. Segunda carta de Pablo a la Kehila de Corintios dice en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, en Hamashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué dice el versículo 51 ahí de Génesis 41? Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios, Elohim, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Interesante. José estaba viviendo una vida nueva, una vida llena de bendiciones, y ahora su primer hijo le llama Manasés porque Dios, Elohim, hizo que él olvidara todo su trabajo, todo su sufrimiento, porque la vida de José, antes de estar en el lugar donde estaba, sentado como rey y señor del mundo, él había tenido que padecer por causa de sus hermanos. Había padecido, había sido vendido, había estado en la cárcel, había sufrido, había sido vilipendiado, y ahora todo esto lo había olvidado y pone por a su hijo Manasés. Eso quiere decir que nosotros, una vez que recibimos al Señor Jesucristo, al Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, olvidamos lo que queda atrás. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 dice de la siguiente manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Pretendo haber alcanzado la perfección, pero una cosa hago,
olvidando, escucha esto, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que yo era, lo que yo fui, lo que yo hice, eso se olvidó. Y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Pablo? Se olvidó. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre que había sido instruido a los pies del más grande maestro de la época de Pablo, que era Gamaliel. Había estudiado teología, conocía la palabra al derecho y al revés, se sabía la Torá de memoria. Él persiguió la iglesia, era enemigo de la iglesia, era un hombre religioso, era un hombre que no tenía nada que perder, todo lo tenía ganado, era miembro del Sanedrín, era un hombre que estudiado y que tenía conocimiento. Pero en el momento en que este hombre tiene un encuentro personal con Hamashiach, tiene un encuentro personal con Cristo, inmediatamente todo lo que tenía, todo lo que sabía, todo lo que era, todos sus títulos, todos sus cartones que tenía allí, los estuvo por basura. Nada de esto ya servía ahora por causa del amor de Cristo. Ahora él simplemente se olvida de eso para extenderse hacia adelante al premio a la meta del premio del supremo llamamiento. Hay un premio para los que hemos entregado nuestra vida. Nosotros quizás no hemos llegado a la presencia del Señor siendo religiosos. Llegamos a la presencia del Señor siendo lo más despreciable de este mundo, lo vil, lo desechado del mundo. Llegamos a la presencia del Señor, le entregamos nuestra vida, Él transforma nuestra vida, nos hace nuevas criaturas y ahora nos ha prometido darnos un premio. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mi amado hermano, nosotros no podemos volver a mirar hacia atrás. Todo aquel que pone su mano en el arado, dice el Señor Jesucristo, y vuelve su mirada hacia atrás, no es apto, no es digno del reino de los cielos. Tenemos que olvidarlo todo. Olvídate de lo que fuiste, olvídate de lo que tenías, olvídate de tu vida pasada. Ahora extiéndete hacia adelante, mira hacia el Calvario, mira hacia el trono de la gloria y camina con Él y recuerda que en esta tierra nosotros somos peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra y que un día partiremos de aquí cualquier momento, sea que el Señor venga por su iglesia, por su Kehila, la arrebate al sonido del final shofar, o sea que el Señor venga a pedir nuestra alma y nos vayamos a la eternidad con Él. Tenemos que ser fieles hasta la muerte, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento, la corona de la vida, una corona que Dios te dará para que tú la tomes y se la arrojes a los pies de Cristo, a los pies de Hamashiach, lo adores, lo glorifiques eternamente y para siempre. Amén. Sigue el siguiente punto, es siendo fructíferos. Siendo fructíferos. Tenemos que ser fructíferos. Tenemos que dar fruto. Tenemos que ser fructíferos. Mira lo que dice el versículo 52, gloria a Dios, de allí del libro de Bereshit, capítulo 41. Estamos hablando del 41, amén. Allí el versículo 52 dice de la siguiente manera: al segundo, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Efraín significa fructífero. El Manasés significa olvidar, el que olvida. Ahora, vamos aquí, gloria a Dios. Él viene y dice, le pone a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué es lo que dice el Señor? Nos está llamando. Ya olvidamos ciertamente lo que queda atrás.
Olvidamos nuestra vieja vida, nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja manera de ser. Dejamos todo nuestro pecado. El Señor lo echa a lo profundo del mar. Deshace como nube nuestro pecado, como niebla nuestras rebeliones. Nos volvemos a Él porque Él nos redimió. Y ahora el Señor nos hace fructificar. Debemos ser fructíferos. No podemos haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y ahora tomar la palabra a nuestro acomodo y decir: el Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora me acuesto aquí en esta hamaca, me recuesto, me relajo y espero que el Señor venga y me lleve. No. El Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, nos llamó con un propósito. Y el propósito de Él es, número uno, darnos vida eterna, salvarnos, darnos vida eterna, sobreabundar en nosotros, bendecirnos aquí en la tierra. Pero no solamente nos llamó para que fuéramos bendecidos y que recibiéramos vida eterna. Él nos hizo a nosotros siervos. Hay gente que dice que nosotros no somos siervos sino amigos. Somos siervos. Aunque seas amigo, aunque eres hijo de Dios, eres siervo. Dios nos llamó como siervos y no podemos negar que nosotros éramos esclavos del mundo y ahora somos siervos de Jesucristo, siervos de Hamashiach. ¿Qué es lo que tiene que hacer un siervo? Dar frutos, trabajar. ¿Qué fue lo que el Señor dice en su palabra? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Prediquen las besuras jajeulá del Malchut Hashem a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que el Señor, es un mandamiento, es una misbat. Es algo que el Señor nos ha mandado y que nosotros no podemos eludirlo si queremos ser salvos. Miren lo que dice el Señor Jesús. Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach. Libro de Evangelio de Juan, Yohanan 15, 1 y 2, dice el Señor: yo, Yahshua, Jesús, yo soy la vid verdadera, y mi padre, el abacados, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién es la vid verdadera? Yahshua, Jesucristo. ¿Quién es el padre? El labrador, el padre, el abacados. Él es el padre, el labrador. Ahora, todo pámpano, ¿qué quiere decir todo pámpano? Toda rama. Quiere decir que si yo acepté a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, a Rebbe Melech, a Yeshua HaMashiach, como mi Goel, ahora yo he pasado a ser parte de la vid verdadera. He sido injertado en la vid verdadera y ahora que he sido injertado tengo que empezar a dar fruto. Tengo que empezar a producir frutos. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos que salte del nombre del Señor, fruto y alabanza. Tengo que dar frutos, tengo que predicar el evangelio, tengo que mostrar con mi testimonio lo que Dios hizo en mi vida. Eso es ser fructífero, eso es dar fruto. Y el Señor está mirando, el Padre va mirando, la vid la va limpiando, va podando. De tal manera que si hay alguna rama que un día aceptó al Señor en su corazón como su único y suficiente Salvador, su único y suficiente Goel, el único Redentor, lo aceptó, pero ve que está absorbiendo la rica savia de la vida, está bebiendo de la salvación, pero no está dando fruto. El Padre va a venir y lo va a cortar, lo va a echar fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero si ve que está dando fruto, ¿qué va a hacer? Lo va a limpiar. Toda esa el pecado que quiere dañar nuestra vida, el Señor lo saca. ¿Por qué? Porque está dando fruto. Está dando fruto. Y lo limpia. ¿Para qué razón? Para que lleve más fruto. Entonces tenemos que ser fructíferos. Somos salvos por fe y no por obras.
pero somos salvos por fe para toda buena obra. De tal manera que tenemos que hacer la voluntad del Abacados, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech Adonai Yeshua Mashiach, y empezar a dar fruto abundante. El otro punto que quiero tocar es profeta de Elohim. Profeta de Elohim, profeta del Señor. Dice el versículo 53 de Bereshit 41 de la siguiente manera, 53 y 54. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Misraim, de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto, en las áreas de Misraim, había pan. Hubo hambre en todos los países desde el mundo conocido estaban pasando hambre. Yo no sé si en América había hambre en ese tiempo, pero los países conocidos donde el Señor había mandado profecía hubo hambre, excepto en Egipto, excepto en Misraim, conforme a la palabra, conforme José había dicho. José había dado la profecía de Elohim. José había hablado la palabra de Dios. José había pronosticado lo que acontecería. Eso es profecía. Es lo que Dios ha hecho. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, a través de este libro que se llama la Santa Biblia, esta es la palabra profética. Él nos habla de los acontecimientos presentes y por venir, los acontecimientos futuros. Lo que estamos viviendo nosotros hoy por hoy sobre la faz de la tierra no es algo nuevo para nosotros. La gente lo está viendo como algo nuevo. El COVID-19, un nuevo virus que ha venido sobre la tierra, ya está aquí, hermano, ya está aquí. Aquí ya estaba establecido que vendría una plaga que iba a matar gran cantidad de personas. Ya está establecido. Para nosotros simplemente es una noticia vieja. ¿Por qué? Porque es una palabra profética que fue dicha por el Señor miles de años atrás, algunos miles, y que se está cumpliendo en este momento en los últimos tiempos. Ahora, el Señor Jesús, Reb Melech Adonai Yeshua Mashiach, es profeta de Elohim. Es Elohim, es Dios, es el Hijo de Dios, es el profeta de Dios. Él vino como Dios, como hombre, a traer la palabra, a profetizar la palabra. Dice el libro de Hechos o libro de Geburot, capítulo 7, versículo 37, de la siguiente manera. Hechos 7:37 dice: este Moisés, está hablando Esteban. Esteban está dando testimonio. Esteban está hablando con el poder de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Él está hablando, le está hablando a los religiosos, los está confrontando y les dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta, os levantará el Señor vuestro Dios dentro de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Como a mí. Es interesante, Moisés es un tipo de Hamashiach. Moisés vino a traer libertad al pueblo de Israel. Moisés libertó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud. Moisés fue el que estableció a través de la palabra de Elohim la Pascua. El Señor estableció la Pascua, pero la transmitió a través de Moisés. Era profeta de Dios. Era el profeta que Dios, era aquel que habría de venir a dar profecía de lo que Dios habría de hacer. Era la voz de Dios. Amén. Y ahora el Señor es profeta de Elohim. Este es el que el Señor levantó. A Él oiremos. A Él es a quien tenemos que oír. A Él es al que tú tienes que poner atención. Es la palabra del Señor. El Señor dice: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en Él. El que me ama, el que ama a Hamashiach, el que ama a Cristo, guarda la palabra del Señor. El Padre, el Abacados, le ama y viene junto con el Hijo y hacen morada en nosotros. De tal manera que este Hamashiach, profeta de Elohim. José fue profeta de Elohim en el tiempo de
de Faraón, nuestro Señor Jesucristo es Dios con nosotros, es Yahweh, definitivamente no hay vuelta de hoja, pero en los días de su carne fue profeta de Elohim. Amén. Seguimos. El otro punto es escuchando su voz. Estamos hablando, a él oiréis. Ahora, dice versículo 55, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Misraim, en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Se fue al hombre. Fueron a pedirle al hombre pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. ¿A mí por qué claman? ¿Por qué claman a mí? ¿Por qué le claman al hombre? Clámenle al que tiene poder para darles a ustedes lo que ustedes necesitan. Clámenle al Señor. Busquen su presencia, escuchen su palabra. Mire, dice, id a José y haced lo que él os dijere. Escuchen su voz. Lo que él les mande, eso hagan. Evangelio de Juan, Yohanan capítulo 2, versículo 5. Estaba nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, en unas bodas en Canaá de Galilea. Y allí se acabó el vino. Él fue invitado a una fiesta y se acabó el vino. Y vinieron la gente a María, le dijeron: se acabó el vino. Se acabó el vino. Yo no sé, María seguramente era una persona que tenía alguna influencia en esa fiesta. No sé por qué. Pero ella va y le dice al Señor: hijo, se acabó el vino. Y el Señor le dice: mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Pero versículo 5 dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Allí conocemos a María como la madre de Yahshua, porque fue ella la que lo dio a luz. Y aquí ella dice: miren, a mí no me digan nada, no me pidan nada, yo no tengo poder para hacer nada. Todo lo que ustedes me pidan a mí, soy igual que ustedes, no puedo hacer nada. No me pidan a mí. No le clamen al hombre, no le clamen a un ser humano común y corriente, clámenle a Dios. Pídanle a Él, suplíquenle al Señor, hagan todo lo que Él les mande. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios nuestro Elohim. La palabra del Señor dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Ya aquí vamos terminando. Dice versículos 56 y 57. Este punto es pan de vida. El último punto que vamos a tocar hoy es pan de vida. Y el hambre, versículo 56 de Génesis 41, Bereshit, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Mire, había habido abundancia. El pueblo cogió la comida y la desperdició. Solamente José quintaba las cosechas, tomaba la quinta parte y guarde. Durante 7 años la quinta parte y guarde. El pueblo desperdició lo que Dios le dio, la abundancia, no supieron guardar, y entonces viene el hambre. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Misraim. Y de toda la tierra venían a Misraim, a Egipto, para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Te das cuenta? Había hambre. Dice el Señor en su palabra: he aquí que vienen días en que enviaré hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra, y dirán de mar a mar buscando quien les predique, y no encontrarán. Pero todavía aquí hay esperanza, todavía aquí hay esperanza de vida, todavía el Señor no ha mandado esa hambre. El Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. El Señor, Juan capítulo 6, 35, Yohanan, dice: Jesús les dijo, Yahshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan que sacia nuestra hambre, el pan que sacia nuestra hambre y nuestra sed de Dios. Si tú tienes a Cristo, si tú tienes a Hamashiach en tu corazón, Él te va a dar a ti, te va a saciar, vas a tener satisfacción en tu alma, en tu vida. Nunca más tendrás hambre ni sed de Dios. Nunca tendrás temor de las necesidades por las cuales pasa el mundo, porque el Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él es nuestra provisión, Él es nuestro todo, Él es el que lo hizo todo por nosotros. Él lo hizo por nosotros, amén. Él nos da, en Él tenemos nosotros abundancia física, abundancia espiritual, tenemos una abundancia para vida eterna. Somos el Señor, no solamente tenemos abundancia, nos ha hecho un solo pueblo. Él abolió las enemistades. Ahora somos llamados a amarnos y a olvidar todo lo que queda atrás. Ahora caminemos con el Señor, andemos como Él anduvo. Seamos fructíferos, prediquemos el mensaje del evangelio del reino de Dios a toda criatura, para que las gentes puedan conocer al Señor, puedan entregarle su vida y puedan tener vida eterna. Recordemos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, trajo la palabra profética de Elohim. Él la inspiró, Él inspiró esta palabra, Él es el que inspirador de esta palabra, porque todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. Enseñémosle a la gente que solamente en Cristo, en Hamashiach hay salvación. Separados de Él nada podemos hacer, amén. Escuchando su voz, porque Él es el pan de vida. Mi pregunta es: ¿cómo está nuestra vida delante del Señor en este momento? ¿Le hemos entregado la vida a nuestro Señor? ¿Hemos entendido que Él lo hizo todo por nosotros? Él lo hizo por nosotros. Tú no tienes que pagar ningún precio. Tú no puedes pagar por tu salvación. La salvación ya la pagó Él en la cruz del Calvario. Lo único que necesitamos es creer en Él, recibirlo, aceptarlo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Empezar a caminar como Él quiere que caminemos. Yo no sé, quizás tú ya le entregaste tu vida al Señor. Estás viviendo la abundancia del Señor. Pero mi pregunta es: ¿estamos unidos en Hamashiach? ¿Somos uno solo, como el Padre y Él es uno? ¿Estamos dando fruto de labios que confiesen su nombre? ¿Estamos fructificando? ¿Estamos predicando a otras personas de lo que Él hizo en nuestra vida? Si no es así, es el momento en que nosotros tenemos que empezar a revisar nuestra vida, mirar hacia adentro de nosotros y mirar en qué estamos fallando. Eso es todo. Esperamos que el Señor nos ayude, nos bendiga, que el Señor nos dé sabiduría, que esta palabra del Señor que sale de la boca de Dios, que fluya, corra y sea glorificada en nosotros, que podamos cumplir en nosotros lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Vamos a terminar entregándole este tiempo al Señor. Le vamos a dar gracias, le vamos a dar gracias por lo que Él es, y que la palabra del Señor se haga vida en nuestras vidas, y que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Te damos gracias en esta tarde por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, porque tú nos has dado abundantemente, Señor, Dios mío, porque tú, Señor, nos has hecho un solo pueblo en ti, Señor. Enséñanos a amarnos, Señor, con el corazón, a ser, Señor, bendición para otros, Padre Santo del cielo y la gloria. Señor Dios Todopoderoso, que podamos entender, Padre Santo, que tú nos diste bendición, nos has salvado, Señor, no solamente, Padre Santo, para que nosotros tengamos vida eterna, Señor, sino que para que nosotros, Padre del cielo, la gloria, proclamemos el mensaje del evangelio del reino, las besuras jajeulá del Malhut Hashem, Señor, a las naciones, Señor, podamos decir a la gente, Señor, que hay buenas noticias de salvación, para que muchos puedan creer, Señor, convertirse y ser salvos, Señor, que llevemos la palabra profética
única que tú nos has dado, Señor. Que no prediquemos, Señor, una palabra, Señor, que no sea tuya. Que no hablemos, Señor, de nuestro propio corazón, sino que hablemos lo que tu palabra dice, Señor. Que podamos entender, Señor, que tú, Señor, Dios mío, eres nuestra paz, que tú nos has dado vida, Padre Santo, y que tú, Señor, has saciado nuestra hambre y sed de Dios. Ahora, Padre, dejamos delante de tu presencia, Padre Santo, nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo, Padre Santo, para que seamos hallados irreprensibles delante de ti. Si hubiera alguna persona, Padre Santo, que aún no te hubiera entregado su vida a ti, Señor, y que quisiera hacerlo en este momento, Señor, Dios mío, quizás sea la última oportunidad que tenga para conocerte y entregarse tu vida. Quisiera hacerlo, Señor, Señor, que pueda hacer una oración de fe, Señor, Dios mío, como la que le vamos a proponer en este momento. Que solamente te diga en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Borra mi pecado, limpia mi rebelión. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, Señor, en mi corazón para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amados, hemos llegado al final de su programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra eficaz. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado en este día.